La paradoja de la mente brillante, cómo el pensador profundo sobrevive y prospera en un mundo que teme a la inteligencia. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundamente piensas, más aislado te sientes? ¿Cómo se comprender las complejidades del mundo que te rodea, en lugar de acercarte a la gente y crear lazos de entendimiento mutuo, terminar alejándote, dejándote en una isla de percepciones diferentes? Este sentimiento de extrañeza, esta sensación de que tu mente opera en una frecuencia diferente a la de la mayoría, no es solo una impresión subjetiva o un capricho de tu imaginación. Es una realidad brutalmente honesta, una sombra que acompaña la luz de la inteligencia profunda. La sociedad, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha demostrado un miedo latente, y a veces explícito, hacia los pensadores profundos. No porque sus ideas fueran fundamentalmente erróneas o porque sus observaciones fueran inexactas, sino porque tuvieron la audacia de ver lo que otros no estaban dispuestos o no estaban preparados para ver. Y lo más curioso, y quizá inquietante, es que este miedo no es algo nuevo ni un fenómeno aislado de una época concreta. Se repite con una consistencia casi cíclica en cada generación, como un patrón grabado en la psique colectiva. Desde la antigua Grecia, con figuras icónicas como Sócrates, cuya incansable búsqueda de la verdad sacudió los cimientos de Atenas, hasta los tiempos modernos, con genios como Galileo Galilei, quien se atrevió a desafiar el cosmos con su visión heliocéntrica, y el incomprendido Nikola Tesla, cuyas invenciones visionarias se vieron eclipsadas por la rivalidad y los prejuicios. Las mentes más brillantes y disruptivas siempre han sido, en algún momento, ridiculizadas, silenciadas, ignoradas o, incluso perseguidas. La razón de este rechazo no es que estos pensadores fueran inherentemente menos inteligentes o que sus ideas fueran defectuosas en su lógica intrínseca. La verdadera razón es que sus visiones y descubrimientos desafiaron directamente las creencias establecidas, sacudieron dogmas consolidados y, a menudo, perturbaron la comodidad misma de una sociedad que se había acostumbrado a vivir con certezas inmutables, incluso si estas certezas eran ilusorias. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más notables por su crudeza y brutal honestidad en sus análisis de la condición humana, tenía una visión peculiar y profundamente pesimista de la inteligencia. Creía que, en lugar de ser un don divino o una bendición incuestionable, la inteligencia profunda era en realidad una especie de maldición existencial. Argumentó vehementemente que los pensadores que profundizaban en las raíces de la realidad inevitablemente solían sentirse solos. Esto sucedió porque vieron el mundo demasiado claramente, con una claridad que la mayoría de la gente prefería no ver, una claridad que exponía las hipocresías, ilusiones y fragilidades de la existencia. Y esa claridad, por brillante y verdadera que fuera, paradójicamente terminó alejando a los demás, creando una barrera invisible de incomprensión. Pero, ¿qué es lo que realmente lleva a la sociedad a resistir con tanta vehemencia a quienes se atreven a pensar de un modo radicalmente diferente? ¿Qué provoca esta reacción visceral? Esta hostilidad casi instintiva, incluso cuando las ideas desafiantes son, en esencia, verdaderas y lógicamente irrefutables. ¿Qué hace que la verdad, cuando es revelada por una mente singular, sea tratada con tanto miedo, repulsión, a veces una hostilidad casi violenta? En esta inmersión profunda, vamos más allá de la superficie y exploramos las capas más profundas de cómo la sociedad responde a aquellos que se atreven a cuestionar, innovar y pensar más profundamente. Buscaremos comprender por qué los pensadores profundos, incluso si no se equivocan en sus conclusiones, a menudo terminan siendo rechazados. La explicación no está en sus errores, sino en que su visión del mundo se convierte en un reflejo incómodo, un espejo implacable de aquello que otros prefieren ignorar, evitar o simplemente no tienen el valor de afrontar. El efecto espejo de la inteligencia, porque la brillantez de los demás resulta tan molesta. Cuando pensamos en superioridad, a menudo nuestra mente evoca imágenes de personas físicamente fuertes, atletas imponentes o individuos extremadamente ricos y poderosos. Y en cierto modo, cuando nos encontramos con alguien así, nuestro primer instinto suele ser no ser directamente amenazante. Incluso podemos sentir una punzada de envidia. Pero en general tendemos a admirar la fuerza física de la otra persona o la riqueza que ha acumulado, percibiéndolas como atributos externos, en cierto modo, alcanzables o no, sin que esto desestabilice nuestra propia identidad fundamental. Podríamos pensar, podría tener eso algún día o él es bueno en esto, yo soy bueno en otra cosa. Pero ¿qué pasa si lo que encontramos es alguien intelectualmente superior? ¿Un pensador genuinamente profundo? Es en este punto cuando sucede algo extraño, casi visceral. La presencia de un pensador profundo, de alguien que opera a un nivel de comprensión y análisis que trasciende lo ordinario,
puede ser perturbadora de una manera que otras formas de superioridad simplemente no pueden. Pero, ¿por qué esta diferencia fundamental en la reacción? Los psicólogos y científicos sociales llaman a este fenómeno el efecto espejo. ¿Qué significa esto en la práctica? Un pensador profundo no solo aporta nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas formas de ver la realidad. Él, casi inconscientemente y a menudo sin ninguna intención maliciosa, termina reflejando las limitaciones, inconsistencias y fallos cognitivos de quienes lo rodean. Esto no es algo fácil de digerir para la mayoría de las personas, ya que afecta directamente a su ego y a su autoimagen. Incluso sin decir una palabra de crítica explícita, la mera presencia de alguien que piensa más profundamente, hace preguntas más perspicaces o demuestra una comprensión más amplia puede hacer que otros se sientan profunda e incómodamente inadecuados, inseguros o incluso incompetentes. Es como si tus propias capacidades, tu sentido común, tus verdades establecidas estuvieran siendo cuestionadas silenciosamente y puestas a prueba. Este malestar se hace aún más intenso y personal porque la inteligencia, a diferencia de la fuerza física, la belleza estética o la riqueza material, toca algo mucho más profundo e intrínseco a nuestra psique, nuestra identidad. Cuando conocemos a alguien más fuerte, más rico, más bello, generalmente no nos sentimos atacados personalmente en nuestro interior. Son cualidades a las que podemos, o no, aspirar, pero que no redefinen nuestro sentido de quiénes somos en un nivel fundamental. Sin embargo, cuando nos encontramos con alguien intelectualmente superior, alguien que actúa con una claridad y capacidad de razonamiento que nos supera, puede hacer que nuestras creencias más profundas, nuestra comprensión más básica del mundo, por extensión, nuestra propia inteligencia se pongan en tela de juicio. Y en el fondo, esta amenaza a nuestra identidad intelectual puede ser demasiado incómoda, demasiado dolorosa para ser tolerada sin una reacción defensiva. A diferencia de otras cualidades externas, que se ven más como atributos de estatus o suerte, la inteligencia se percibe como algo más íntimo, más central en nuestro ser. Está intrínsecamente vinculado a cómo nos definimos, a nuestra capacidad de comprender, de aprender, de razonar, en última instancia, a nuestro sentido de quiénes somos como individuos capaces y competentes. Cuando alguien entra en un espacio, ya sea una sala de reuniones, un grupo de amigos o un debate en línea y comienza a desafiar nuestra visión del mundo con argumentos impecables, información nueva o una lógica incuestionable, aunque sea de manera involuntaria o sin intención de ofender, esto afecta profundamente nuestra percepción de nosotros mismos. Y, a menudo, en lugar de reconocer este desafío como una valiosa oportunidad de crecimiento personal, aprendizaje y expansión de la conciencia, la respuesta inmediata e instintiva es rechazar, criticar, silenciar o, al menos, evitar esta confrontación intelectual. Es precisamente por esta profunda razón que los pensadores profundos a lo largo de la historia de la humanidad a menudo han sido rechazados, silenciados, marginados o incluso perseguidos. Sus ideas no solo desafían los conceptos establecidos y el status quo, también, y quizás de manera más peligrosa, desafían los egos, las creencias y las zonas de confort de quienes los rodean. Y es innegablemente más fácil y menos doloroso alejar a quienes nos hacen sentir incómodos, inseguros o expuestos que enfrentar la verdad incómoda que se revela sobre nuestras propias limitaciones o prejuicios. Esta es la gran paradoja de la inteligencia, especialmente de la inteligencia que se atreve a ser profunda y cuestionadora. Cuanto más comprendes, más claridad adquieres sobre la realidad, más te alejas de la comodidad de las ideas convencionales, de las ilusiones colectivas y de la aceptación social y restricta. Cuanto más claramente vemos la realidad, con sus imperfecciones y complejidades, más difícil se vuelve vivir en un mundo que, en su mayor parte, prefiere vivir en ilusiones reconfortantes y certezas simplistas. Lecciones de la historia. Pensadores profundos y sus altos precios. A lo largo de la historia, grandes pensadores y visionarios se han enfrentado a una resistencia formidable, a menudo brutal. Sus ideas, que hoy consideramos revolucionarias, fueron vistas inicialmente como amenazas directas al orden establecido, y sus palabras, portadoras de verdad e innovación, fueron consideradas demasiado peligrosas para ser escuchadas y absorbidas por las masas. No es raro que quienes se atrevieron a desafiar las creencias profundamente arraigadas de su sociedad paguen un alto precio, siendo ridiculizados públicamente, perseguidos implacablemente e incluso condenados a muerte, convirtiéndose en mártires del conocimiento. Pero, ¿por qué la humanidad, a lo largo de su larga historia, ha demostrado siempre una tendencia tan marcada a rechazar, marginar e incluso eliminar a quienes piensan más allá de lo obvio, que ven más allá del velo de las convenciones? Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta tragedia intelectual es Sócrates,
uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. No escribió una sola línea, no dejó tratados, pero su manera de cuestionar la sociedad ateniense, de exponer las contradicciones e hipocresías a través de su método dialéctico, mayéutica, fue suficiente para convertirlo en una amenaza existencial. Cuestionó las certezas infundadas de las personas, obligándolas a pensar críticamente, a cuestionar sus propias creencias y a reconocer el alcance de su propia ignorancia. El resultado fue una infame acusación de corrupción de la juventud y de impiedad, que culminó con su condena a muerte al ser obligado a beber cicuta. Sócrates no era peligroso porque empuñaba una espada o dirigía ejércitos, sino porque hacía preguntas que desafiaban el poder establecido y la complacencia intelectual. Siglos más tarde, Galileo Galilei enfrentó un destino similar. Este genio del Renacimiento se atrevió a afirmar, basándose en evidencias y observaciones astronómicas, que la Tierra no era el centro inmóvil del universo, sino que giraba alrededor del Sol, contradiciendo directamente la doctrina de la Iglesia Católica y el pensamiento dominante de la época. Lo que debería haber sido nada más que un avance científico monumental fue visto como una afrenta directa a la autoridad divina y humana. Fue perseguido por la Inquisición, juzgado y obligado a negar públicamente lo que sabía que era la verdad científica más pura. Cuenta la leyenda que al final del proceso, Galileo murmuró «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, un grito silencioso de desafío ante la ignorancia impuesta. ¿Y qué decir de Nikola Tesla, uno de los mayores inventores genios de la historia, responsable de descubrimientos que revolucionaron la electricidad y dieron forma al mundo moderno? Su genio, que debería haberlo elevado al panteón de los héroes, no fue suficiente para protegerlo del rechazo, el sabotaje y el ostracismo. Thomas Edison, su rival y una figura establecida en ese momento, utilizó campañas de desprestigio y tácticas cuestionables para desacreditar sus inventos y socavar su reputación. Tesla, a pesar de sus invaluables contribuciones, murió pobre y relativamente olvidado por el mismo mundo que tanto ayudó a transformar con sus visiones futuristas. El patrón se repite implacablemente a lo largo de los siglos. Pensadores revolucionarios, científicos visionarios, artistas innovadores encuentran oposición, no porque sus teorías sean erróneas o sus creaciones sean defectuosas, sino porque desafían los sistemas de creencias establecidos, las formas de vida cómodas y las estructuras de poder arraigadas. Las personas, por su naturaleza inherente y por conveniencia, se resisten al cambio, prefiriendo vivir en la seguridad de lo que ya conocen, incluso si esa seguridad está construida sobre ilusiones e ignorancia. Este rechazo no solo afecta a los grandes nombres que llenan los libros de historia. Hasta el día de hoy, cualquiera que piense diferente, que vea más allá de lo común, que cuestione las normas sociales o profesionales, puede ser fácilmente marginado, aislado o incluso cancelado. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para nuestra era. ¿Será que, a pesar de todo el progreso, la sociedad todavía rechaza a sus grandes pensadores o finalmente hemos aprendido a valorar a quienes se atreven a desafiar la sabiduría convencional y guiarnos hacia nuevas fronteras? El miedo biológico a la inteligencia, una lucha grabada en el ADN. El miedo a la inteligencia, a la diferencia de pensamiento, no es solo un fenómeno social o histórico, moldeado por convenciones y estructuras de poder. Tiene sus raíces en las formas más profundas y primitivas de la biología humana, en nuestro propio ADN y en nuestros instintos de supervivencia más básicos. Desde el comienzo de nuestra existencia como especie, nuestra supervivencia individual y colectiva siempre ha dependido crucialmente de nuestra capacidad de pertenecer a un grupo, a una tribu. Los humanos primitivos que se destacaban demasiado, ya sea por un comportamiento excéntrico, habilidades excepcionales que desafiaban al grupo o un pensamiento radicalmente diferente, corrían el riesgo existencial de ser rechazados y expulsados por su tribu. Y en aquellos tiempos brutales, ser excluido del grupo significaba, en la gran mayoría de los casos, una muerte segura, ya sea por hambre, exposición a los elementos o por convertirse en presa fácil de depredadores o tribus rivales. Este miedo atávico a la exclusión social, este terror a no pertenecer, está profundamente grabado en nuestro ADN y moldea nuestro comportamiento social, nuestras reacciones y nuestras aversiones hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué, específicamente, la inteligencia, especialmente la inteligencia que desafía, podría ser vista como una amenaza biológica? La respuesta está en cómo evolucionó nuestro cerebro. El cerebro humano, en su etapa más primitiva, evolucionó para buscar patrones predecibles, reconocer lo familiar y confiar en lo conocido y seguro. Cuando alguien que destaca por su inteligencia presenta ideas nuevas, complejas, disruptivas o que desafían fundamentalmente creencias y sistemas establecidos que ofrecían comodidad y previsibilidad, esto genera un profundo malestar cognitivo y biológico.
Lo desconocido, lo inusual, aquello que se desvíe de los patrones preestablecidos, activa regiones primitivas de nuestro cerebro, como la amígdala, que es el centro de mando del miedo de las respuestas instintivas de lucha o huida. Es como si, instintivamente, nuestro sistema límbico viera lo nuevo, lo diferente y lo excesivamente inteligente como un peligro potencial, una amenaza a nuestra seguridad y a la estabilidad del grupo. Esto también explica por qué muchas personas reaccionan negativamente, incluso con una agresión velada, hacia aquellos que demuestran un intelecto superior. Un individuo muy inteligente, que cuestiona e innova, puede ser percibido como una amenaza a la cohesión del grupo, ya que cuestiona las certezas que sustentan la vida social, desafía las normas que mantienen el orden y puede desestabilizar el equilibrio social y jerárquico. En los entornos tribales, el líder era quien mantenía la cohesión y la previsibilidad del grupo, y cualquiera que desafiara este orden con ideas nuevas, por brillantes que fueran, podía ser visto como un problema que había que contener o eliminar para la supervivencia de la tribu. Esta reacción primordial no quedó encapsulada en un pasado distante. Todavía ocurre hoy en día, aunque de formas más sutiles y socialmente aceptables, pero no menos dolorosas para quienes lo padecen. El estudiante que hace preguntas difíciles y es etiquetado como el raro o ridiculizado por la clase. El profesional innovador que es excluido de las conversaciones y marginado por sus colegas por pensar fuera de la caja. El intelectual que es criticado públicamente, cancelado o difamado por exponer ideas que desafían los dogmas sociales, religiosos o políticos establecidos. Todos estos ejemplos son reflejos directos de este miedo biológico y social a la inteligencia que todavía opera dentro de nosotros. Pero la gran ironía, la paradoja central de todo esto, es que la inteligencia es precisamente lo que nos trajo aquí, lo que nos permitió evolucionar, superar las limitaciones de la naturaleza y dominar el mundo. Fue nuestra capacidad única de pensar, crear, innovar, cuestionar y resolver problemas complejos lo que nos convirtió en la especie dominante del planeta. Sin embargo, este miedo primitivo e instintivo sigue operando dentro de nosotros, haciéndonos resistir a quienes están un paso adelante, quienes tienen las llaves de nuestra propia evolución. Si queremos evolucionar verdaderamente como individuos y como sociedad, primero debemos reconocer la existencia y la profundidad de este miedo irracional dentro de nosotros. Necesitamos entender que cuestionar no es un ataque, que el genio no es una amenaza y que aquellos que se atreven a desafiar el sentido común y la mediocridad pueden, en realidad, estar guiándonos hacia el siguiente paso crucial en nuestra propia evolución. La inteligencia es la herramienta y el miedo es el obstáculo que nos impide utilizarla en todo su potencial. Inteligencia en la era digital, un nuevo campo de batalla. Si antes la inteligencia era vista como un riesgo social y una amenaza histórica a las estructuras de poder, en la era digital se ha convertido en una amenaza aún mayor, pero también en una oportunidad sin precedentes. Con la proliferación de Internet y las tecnologías de la información, el conocimiento es accesible como nunca antes en la historia de la humanidad, permitiendo a cualquiera, con un mínimo de curiosidad e iniciativa, cuestionar las narrativas establecidas, aprender de forma independiente y desarrollar un pensamiento crítico agudo, capaz de discernir verdades de falacias. Sin embargo, esta libertad de acceso al conocimiento también ha traído consigo una reacción contraria y paradójica. Un entorno donde el exceso de información, infoxicación, la manipulación masiva y la superficialidad omnipresente hacen inmensamente difícil que mentes verdaderamente brillantes y profundas surjan y sean reconocidas. Hoy en día, la inteligencia se encuentra en una paradoja digital. Por un lado, tenemos más herramientas que nunca para aprender y expandir nuestro intelecto. Inteligencia artificial como aliada, cursos en línea de reconocidas universidades, infinitas bibliotecas digitales, acceso instantáneo a millones de artículos científicos y estudios en diversas áreas. Por otro lado, vivimos en una era de distracción extrema, donde las redes sociales y los algoritmos están diseñados para priorizar el contenido superficial, viral y emocionalmente atractivo por sobre el conocimiento profundo, la reflexión que requiere mucho tiempo y el pensamiento complejo. El resultado es alarmante. Una sociedad donde la información abunda pero la sabiduría es escasa, donde gustar y el compartir sustituyen al análisis crítico y al debate constructivo. Además, Internet ha amplificado el miedo a la inteligencia a escala global. Ideas nuevas y complejas que antes habrían llevado tiempo digerir ahora pueden ser atacadas, distorsionadas y desmanteladas en cuestión de segundos por una masa anónima y a menudo irreflexiva. Los pensadores y figuras públicas son cancelados por opiniones controvertidas o por expresar verdades incómodas, y la polarización extrema significa que cualquier idea innovadora que desafíe el status quo es inmediatamente etiquetada, descalificada y descartada como una amenaza para un determinado grupo ideológico.
La inteligencia, que antes estaba aislada, ahora sufre una persecución pública y digitalizada, lo que vuelve aún más desafiante la vida del pensador profundo. Al mismo tiempo, el auge de la inteligencia artificial ya surge como un desafío nuevo y complejo. Si antes el miedo era a humanos más inteligentes, ahora es a la creación de máquinas que puedan superar nuestro intelecto en innumerables funciones cognitivas. La cuestión no es solo si la IA ocupará puestos de trabajo, cambiará nuestra forma de vida o redefinirá la sociedad, sino también si la humanidad está psicológica y socialmente preparada para lidiar con un nuevo tipo de inteligencia, una que no tiene emociones, no siente miedo, no le importan las reglas morales humanas y puede operar a una escala y velocidad que son inalcanzables para nosotros. La era digital, por tanto, que podría ser la gran revolución del conocimiento y de la conciencia humana, ha sido hasta ahora un campo de batalla caótico donde la inteligencia genuina lucha por sobresalir en medio del ruido y el caos informativo. La última pregunta que queda, y que debemos hacernos individual y colectivamente, es: ¿estamos preparados para utilizar esta tecnología para evolucionar o seguiremos atrapados en el miedo primordial a la inteligencia, sea humana o artificial? Ser un pensador profundo en un mundo que teme la inteligencia, se distrae fácilmente y prefiere lo superficial, es un desafío constante, una verdadera prueba de carácter y resiliencia. Sin embargo, no es imposible sobrevivir y, más importante aún, prosperar en esta compleja realidad. La clave para ello reside en una serie de estrategias prácticas y atajos mentales que transforman la supuesta maldición en una fuente inagotable de poder. La armadura del pensador invisible. En lugar de exponerse de manera ingenua y combativa, aprenda el arte de la discreción estratégica. Los grandes pensadores a lo largo de la historia a menudo disfrazaron sus ideas más radicales en metáforas, alegorías, ensayos o incluso obras de ficción para evitar la persecución y que sus ideas fueran absorbidas poco a poco. Esto no es cobardía sino inteligencia táctica. Seleccione su audiencia. Comparte tus ideas más profundas y desafiantes solo con aquellas personas en quienes confías, que hayan demostrado apertura intelectual y que puedan comprender la complejidad de lo que aportas. Recompensa. Preservación de tu energía mental y emocional. Evitas el desgaste de debates infructuosos con mentes cerradas. Proteges tus ideas de ataques prematuros y diriges tu influencia hacia donde realmente puede dar frutos y tener un impacto positivo. La invisibilidad estratégica permite que tu luz brille en el momento y lugar adecuados, sin quedar eclipsada por la mediocridad de los demás. El monopolio de la atención. Cultivar una concentración profunda en un mar de distracciones. En una era de distracción constante, aquellos que dominan su propia atención poseen un poder inestimable. Esto significa no solo limitar la exposición a información superficial excesiva y al bombardeo de las redes sociales, que son adictivas y vacían la mente, sino cultivar activamente una rutina de aprendizaje profundo. Reserve bloques de tiempo ininterrumpidos para leer y estudiar. Priorizar libros, textos clásicos, artículos científicos y debates intelectuales sustanciales. Desactiva las notificaciones. Utiliza aplicaciones de concentración. Recompensa. Clara superioridad cognitiva. Tu mente se fortalece, desarrollas la capacidad de análisis profundo y tu inteligencia se agudiza frente a la avalancha de contenido desechable. La inteligencia sin enfoque se convierte simplemente en un montón de datos inútiles. Con enfoque, se convierte en sabiduría aplicada. La soledad como laboratorio. Encontrar tu tribu intelectual. Los pensadores profundos a menudo se sienten aislados porque su forma de ver el mundo y sus preguntas no son compartidas por la mayoría. Reconozca esta soledad intelectual no como una debilidad, sino como un laboratorio para el crecimiento y la gestación de ideas originales. En lugar de buscar aceptación a cualquier precio en entornos que no te comprenden, invierte en encontrar a tus aliados. Busque comunidades en línea, grupos de estudio, foros de discusión calificados, clubes de lectura o pequeños círculos de personas que compartan su sed de conocimiento y que escapen de la sabiduría convencional. Incluso tener uno o dos amigos con quienes puedas tener conversaciones profundas puede hacer una diferencia monumental. Recompensa. Florecimiento intelectual sin censura y conexión auténtica. Encuentras un espacio seguro para probar ideas, recibir comentarios constructivos y nutrir tu alma con el estímulo de personas con ideas afines, transformando la soledad en una poderosa fuente de creatividad y pertenencia. El arte de la comunicación estratégica. Construir puentes, no muros. Muchos genios han sido rechazados, no necesariamente porque sus ideas fueran malas, sino por su incapacidad de comunicarlas de una manera comprensible y adaptada a su público. Aprenda el arte de la comunicación estratégica. Adapta tu lenguaje al contexto y al interlocutor.
Utilice analogías, metáforas y ejemplos cotidianos para hacer accesibles conceptos complejos. Elegir los momentos adecuados para hablar, observando la receptividad del entorno. Utiliza tu inteligencia no para demostrar superioridad, sino para construir puentes de entendimiento, para educar e inspirar, en lugar de erigir muros de incomprensión. Recompensa, impacto e influencia genuinos. Tu capacidad de ser escuchado y de que tus ideas sean comprendidas se multiplica. Pasas de ser un visionario aislado a un catalizador del cambio, capaz de influir en el mundo de maneras que la mayoría ni siquiera puede imaginar, a medida que tu sabiduría se vuelve inteligible e inspiradora. Flexibilidad intelectual. Aceptar la incomodidad de la deconstrucción. La inteligencia profunda no se trata solo de acumular conocimientos, sino de la capacidad de deconstruir y reconstruir los propios mapas mentales. Esté dispuesto a que sus creencias más profundas sean cuestionadas e incluso revocadas por nueva evidencia o una lógica superior. Practica la duda metódica. Cuestionarlo todo, incluidas tus propias certezas. Esto requiere humildad intelectual y el coraje de admitir me equivoqué o todavía no sé lo suficiente. Recompensa, evolución continua e inmunidad al estancamiento. Te vuelves a prueba de dogmas, manteniendo tu mente ágil, abierta a nuevas realidades y siempre en búsqueda de la verdad, aunque sea incómoda. Esta flexibilidad es clave para adaptarse a un mundo que cambia rápidamente. El futuro pertenece a los valientes. No apagues tu luz. Ser un pensador profundo en un mundo que a menudo teme a la inteligencia es, sin duda, un acto constante de resistencia. Es un viaje que requiere coraje, perseverancia y una creencia inquebrantable en el poder de la verdad y el conocimiento. Sin embargo, la historia nos muestra de manera inequívoca que, a pesar del rechazo inicial y el miedo que generaron sus ideas, los grandes pensadores fueron y siguen siendo aquellos que moldearon el futuro de la humanidad, quienes empujaron los límites de lo posible y quienes nos guiaron hacia nuevas eras de comprensión y progreso. La inteligencia no debe ser vista como una maldición que nos condena al aislamiento, sino como una herramienta poderosa y transformadora. Y, como cualquier herramienta, su impacto final depende intrínsecamente de quién la utiliza y cómo la utiliza. Si sientes que ves el mundo diferente, que notas patrones que otros ignoran, que haces preguntas que la mayoría evita y que cuestionas verdades que la sociedad acepta sin pensar, entonces, por favor, no te dejes silenciar. No luches contra el sistema de forma ingenua o autodestructiva, sino aprende a navegarlo con maestría, inteligencia y estrategia. Protege tu mente de influencias tóxicas, rodéate de conocimientos de calidad, cultiva la autodisciplina y, sobre todo, encuentra a tus aliados en la búsqueda incesante de una comprensión más profunda de la realidad. Se puede temer a la inteligencia, pero cuando se cultiva de la manera correcta, con propósito y estrategia, se convierte en la fuerza más poderosa que existe para transformar tu vida, expandir tus horizontes, en última instancia, dar forma al mundo que te rodea para un futuro más brillante. No te escondas, no te disminuyas. El mundo necesita tu luz y tu inteligencia es el camino hacia un nuevo amanecer. Si has llegado hasta aquí en esta profunda exploración de la paradoja de la inteligencia y cómo prosperar en un mundo que la teme, es porque eres uno de los que busca ir más allá de lo obvio. Tu mente es terreno fértil para el conocimiento y la reflexión. Muchas gracias por dedicar tu tiempo y atención a estas palabras. Si este mensaje resonó contigo, si te ofreció un atajo mental para entender tu propio viaje o te inspiró a usar tu inteligencia de una manera más estratégica y poderosa, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Su apoyo no solo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, sino que también fortalece nuestra comunidad de pensadores profundos. Juntos, somos más fuertes para desafiar la sabiduría convencional y construir un futuro donde la inteligencia sea celebrada, no temida.